estamos a punto de movernos del lugar físico, ¿ok? Unos a lo mejor están enterados, otros se vienen enterando. Tenemos que explicar los porqués, los cómo y cómo hemos llegado a esta decisión. Nosotros empezamos en una iglesia, en un lugar muy pequeño, era una casita, un cuarto. Empezamos como toda iglesia debe de nacer, de rodillas, orando. Toda obra de Dios debe de nacer de rodillas, orando. Por si alguien algún día tiene el interés de convertirse en un misionero, así se empieza, ¿ok? Orando. ¿Y cómo se mantienen? De rodillas, orando. ¿Y cómo va a cumplir su propósito? Orando. ¿Ok? Por eso una y otra vez te vamos a decir, el día más importante de esta iglesia de actividades es el miércoles de oración. Empezamos ahí orando unos amigos, después el Señor llevó más personas, ya no cabíamos, tuvimos que buscar un local. Gracias a Dios por esta plaza encontramos el local donde ahorita están los niños. Nos cobraban alrededor de 9,000 pesos más el mantenimiento, que son los servicios de aquí la plaza. La primera casita nos cobraban como 4,000, eso ahí lo poníamos entre los pocos amigos que éramos, que empezamos, 2, 3. Después era un gran paso de fe, de 4,000 a 9,000. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Dios nos está llevando. Un paso de fe. A la semana, 2 semanas, empezó a llegar más gente allá. Nosotros, créanme que no estamos así diciéndole a la gente, vengan, 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 porque no vemos eso en la Biblia. Jesús nunca estaba diciendo, vengan, vengan, vengan al templo. Los apóstoles no estaban haciendo eso. Estaban enfocados en la oración y en la predicación y en alinear sus vidas al mensaje. Y el Espíritu Santo llevaba a las personas. Tal vez por eso tú llegaste aquí. No fue como que alguien te hizo manita de puerco para traerte, o alguien te prometió la luna y las estrellas. Seguramente fue el Espíritu Santo quien te trajo. Entonces ya ahí duramos un rato en ese local, ya no cabíamos. Empezamos a buscar y no nos fuimos muy lejos, llegamos aquí, pero aquí, si se fijan, hay 3 puertas, quiere decir que son 3 locales. Cuestan más o menos 9,000 pesos, 3 por 9, no sé, mucho, ¿verdad? Pero nos hicieron una rebaja porque eran 3, entonces de 9, ponle que nos dejaron como a 7, aún es mucho. Imagínate, de unas personas que querían orar, que tuvieron que poner 4,000 pesos, ahora iban a tener que poner como 21 más el mantenimiento, como 23, 24, se estaba yendo a las nubes, pero por fe lo teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque había más gente que quería conocer a Jesús. Y esa es la orden de Jesús para los pastores, apacienten a las ovejas, y las ovejas se apacientan simplemente con agua viva y con pasto. Con el pasto, con la comida sólida que es Jesús, con la palabra de Dios. Y ni modo de desobedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces quisimos, por fe, le entramos a este lugar. Te digo 23,000, 20 y tantos mil. Sinceramente, con lo que recibimos de ofrendas, que estamos agradecidos con todos, no completamos. Casi ni la mitad. Entonces, bendito sea Dios por el corazón del pastor Abraham, que es una persona generosa, que no tiene miedo en meterle lo que haga falta. Ese es el corazón de los pastores. Esos son tus pastores. Tienes que conocer a tus pastores, el corazón de tus pastores. ¿Qué hacen? Bueno, en vez de dedicarse a jugar golf y pensar en viajes y usar el dinero para lo que hace el mundo, bueno, lo invierten en ti, para que tú puedas estar aquí en un lugar. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió la onda esta de la pandemia, donde dentro de todo eso vimos la mano de Dios. Cuando todo el mundo estaba desesperado, sin saber qué hacer, cerrando, dentro de toda esa tormenta vimos la mano protectora de Dios, nosotros.
como su pueblo. Fíjate, no estamos diciendo que qué bueno que pasen cosas malas, estamos diciendo que dentro de las cosas malas Dios protege a su pueblo, y a nosotros, por el cambio de semáforo, nos redujeron lo que teníamos que pagar, como a la mitad o muchísimo. Digo como a la mitad y así porque las cifras oficiales las lleva nuestra contadora, encargada de multimedia, Karime, por la cual damos gracias. Su trabajo es muy arduo, todo el trabajo que hace. Entonces pudimos pasar todo el tiempo de la pandemia bien, pagando las cuotas, el mantenimiento, porque nos redujeron considerablemente. Después ya no cabíamos aquí, teníamos a los niños que tuvimos que hacer otro paso de fe. Aquí ya eran 3 locales, volvimos a contratar el de allá, un cuarto local para poner a los niños, darles un lugar digno para que puedan aprender. ¿Se fijan? Paso de fe, pues paso de fe. Es lo que tienen que hacer los pastores, porque tú tienes que aprender de ellos. ¿Te imaginas un pastor temeroso o codicioso? Pues no, ¿verdad? Sería un mal ejemplo. Entonces, si se fijan, ya son 4 locales. Y dices, sí, y pues ¿cómo le haríamos cuando volvamos al semáforo verde? Que ya llegamos. Entonces las personas estas, los dueños de aquí, ya nos dijeron, ¿saben qué? Se va a poner en verde, van a tener que pagar todo. Entonces, haciendo números, haciendo nuestro trabajo, nuestra labor, la Biblia dice que el caballo se prepara, o sea, hay que trabajar, pero la victoria la da Dios, ¿ok? No es una fe ciega, es una fe pensada, una fe basada en la palabra de Dios. Y dice, el caballo se prepara, o sea, uno hay que prepararse, pero la victoria depende de Dios. Entonces, echando números, dijimos, ¿sabes qué? No vamos a poder aquí. Con lo que juntamos sistemáticamente y lo que nos van a cobrar, no se puede. Entonces, varias señales, les pedimos la participación a todos ustedes, que oraran, que nos recomendaran lugares. Ustedes tienen el Espíritu de Dios también, hermanos. Por eso cada consejo que ustedes nos dan, cada observación, la tomamos muy en cuenta. Eso debe hacer un pastor, tomarte en cuenta. Créanme que si ustedes dieron sugerencias, las agotamos, las escuchamos, las conocimos y sirvieron para tomar la decisión que tomamos. Evaluamos todo, muchas variables. A lo largo de los años hemos visto muchas características que son importantes, desde estacionamiento, accesibilidad, el costo, cuánto le tenemos que meter de inversión, si hay goteras, si hay luz, muchas cosas. ¿Ok? Entonces podemos concluir, dado a todas las variables, todo el tiempo que estuvimos orando, su participación, que hemos actuado en obediencia a Dios y ya hemos decidido un lugar nuevo, donde calculamos que vamos a caber más personas. Visualmente tal vez no se te haga la mansión más grande del mundo, pero sí vamos a caber más personas. ¿Qué significa esto? Que vamos a crecer consistentemente. Más, un poquito más personas, tal vez no miles, no estamos preparados para miles. Tenemos que madurar los ministerios, madurar a los líderes, pero sí crecer consistentemente. ¿Por qué digo todo esto? Tal vez tú vienes con el corazón roto, tal vez vienes con necesidades económicas, físicas. ¿Por qué digo todo esto? Porque la Biblia es un testimonio de cómo el plan de Dios para su pueblo trae bendición para cada persona de su pueblo. Tú no eres un número para Dios. Dios ama a su pueblo. Él guía a su pueblo. Y en ese peregrinar tiene un plan para cada oveja y de bendición para cada oveja. Dios es Dios, no se le escapa a ninguno. Podemos ver cuando Josué iba a la guerra y escuchaban a Dios, ninguno se moría. No tenían una sola baja. Esa es la importancia de entender los planes de Dios, cómo trabaja Dios. Dios, cuando da una instrucción para su pueblo, está pensando en cada uno de nosotros, en tu crecimiento, en tu madurez, en tu bendición, y va a afectar cada área de tu vida para bien.
Fíjate, 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Hoy vamos a leer rápidamente, porque al final vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a meditar en un pasaje del Antiguo Testamento. Hay algunas personas de la familia cristiana que son un poco negligentes con el Nuevo Testamento. Dicen, este es el antiguo pacto, entonces ya no lo considero, ya no le doy importancia. Como cristianos tenemos que entender esto. El Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, igual que el Nuevo Testamento. Lo que tenemos que saber es que la ley no es todo el Antiguo Testamento. Si entendemos, la ley es simplemente esta porción del Antiguo Testamento donde Dios le dice a Moisés, esta es la ley. Y esa ley, sí, ya no estamos sujetos a ella, pero eso no quiere decir que todo el Antiguo Testamento no aplique, en el sentido de que no podamos sacar instrucción, sabiduría y enseñanza. Sería una tontería y un error ignorar el Antiguo Testamento. Imagínate, ¿qué te pasaría a ti, hombre, si ignoras la mitad de las palabras de tu mujer? ¿Qué te pasaría? Problemas, ¿verdad? ¿Sí? Que te dé la lista de lo que hay que hacer y tú haces la mitad. ¿Qué? ¿Problemas? Sí. No quieres hacer lo mismo con Dios. No queremos ignorar la mitad de las cosas que Él nos ha dejado. Nos meteríamos en problemas. Fíjate lo que dice 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando se refiere a toda, se refiere a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los profetas y la ley y el Nuevo Testamento. Y es útil para enseñarlos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjate lo que está pasando. Tú dices, a mí ¿qué me sirve que nos cambiemos de lugar? ¿Cómo va a resolver mi vida? Fíjate lo que está pasando aquí. Toda la escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad. A lo mejor tú ahorita estás engañado. En otras palabras, la escritura nos dice cómo lo que es bueno. Tal vez estás haciendo algo malo, algo que te está trayendo consecuencias. Aquí vamos a aprender lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos dice lo que es bueno, nos dice lo que es malo. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos sirve para corregirnos. Por ejemplo, si tú estás haciendo algo mal, que te está trayendo consecuencias malas a tu vida, aprender del Antiguo y Nuevo Testamento te va a corregir. Ese es un arte perdido. En el mundo no vas a aprender cómo corregir tu vida. Con la palabra de Dios es lo único que te va a hacer corregir tu vida. Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir eso? Nos enseña a mantenerte en el camino. A mantenerte en el camino. El pueblo de Israel muchas veces falló en esto. Fue liberado de Egipto con la mano poderosa de Dios. Destruyó al ejército de Faraón y el pueblo en 2-3 pasos se desvió. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Quién de aquí no ha sido rescatado por Dios del infierno? ¿Quién de aquí no ha recibido sanidad física tal vez? O sanidad económica, tenías una broncota y Dios te salvó. O rescató tu matrimonio estaba a punto, ya muerto. Y así como el pueblo de Israel, no por tus méritos, Dios te salvó. Pero pasó poquito tiempo y de repente empezamos a salirnos de hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto?
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo. Quiere decir que su pueblo se tiene que preparar y capacitar. ¿Ok? Eso es el cristianismo. Sí, la buena noticia del Evangelio, lo que Dios hizo, pero después seguir a Cristo, sus disciplinas. Preparación, capacitación. Somos salvos por gracia, pero injertados en un estilo de vida que requiere capacitación y preparación. No puede haber un cristiano estático, que no se prepara, que no se capacita. Pero no te asustes, esta no es una capacitación ni preparación como la del mundo, que te reprueban. Aquí no, nadie te va a reprobar. Aquí tenemos gracia, pero sí hay que prepararnos, capacitarnos. Vemos que el Antiguo Testamento nos enseña claramente un patrón en el pueblo de Dios. Vemos cómo Dios, por gracia, libera a su pueblo que está sufriendo. Te digo, tal vez a ti te salvó. Te sacó de una situación espantosa. Y eventualmente les da instrucciones al pueblo para que se mantengan libres. Al pueblo de Israel lo sacó. Y en el libro de Éxodo y Deuteronomio vemos cómo Dios, ya una vez que lo salvó, da instrucciones específicas de cómo, ¿qué? Servirlo y adorarlo. Y ahí es donde hoy en día la iglesia moderna se nos olvida. Creemos que el cristianismo es estar de acuerdo con Dios. Ok, me salvaste por gracia. Y ya, eso no es cristianismo. Eso es la mitad del cristianismo. Sí, Señor, me salvaste por gracia cuando no lo merecía. Ese es el evangelio, la mitad del cristianismo. La otra mitad del cristianismo es seguirlo. Al pueblo de Israel, cuando lo liberó por gracia, sombra del evangelio, le dio instrucciones específicas para mantenerse libre, y esto implicaba servirlo y adorarlo sistemáticamente a todo el pueblo, no nada más a Moisés, a todo el pueblo. A Moisés le dio, porque hemos aprendido que Dios tiene líderes, a Moisés le dio las instrucciones para que todo el pueblo las hiciera, no nomás para que los levitas, para todo el pueblo. La Biblia, mis hermanos, nos sirve de testimonio de cómo Dios actúa con las personas, pero no para que se quede plasmado ahí. Es para que este testimonio tú aprendas de eso y lo apliques para tu vida, y tu vida sea eventualmente un testimonio. Tú tienes que ser un testigo de las grandezas de Dios, y en ti está de cuál vas a ser. De estos a los que Dios rescató y luego después se desviaron, fueron negligentes con su servicio y su adoración. Ya sabes el destino, ¿no? Y si no, te invito a que lo leas. Éxodo, Deuteronomio. O en ti está ser de estos a los que Dios salvó y ser diligente en servirlo y adorarlo. Esa es tu decisión. Eso yo no lo puedo hacer por ti. Y vemos este patrón en el pueblo de Dios. Este patrón es del pueblo de Dios. Ni siquiera estamos hablando de los inconversos. Número 1, Dios libera a su pueblo. Número 2, Dios da instrucciones específicas para que su pueblo se mantenga libre. Y estas instrucciones tienen que ver con el servicio y la adoración sistemática. Y estas ordenanzas son para todo el pueblo. En otras palabras, Dios te va a sacar de tu zona de confort constantemente. Lo sacó de Egipto. Después se lo llevó ahí al desierto. El plan de Dios es que duraran unos pocos días y llegar a la tierra prometida, pero la gente, por falta de fe, por ser negligente en el servicio y en la adoración, un viaje de 40 días lo hicieron 40 años. ¡Qué increíble! Lo mismo te puede pasar a ti. No te lo digo para asustarte, te lo digo para animarte. Te estoy diciendo en otras palabras que si tú eres diligente con el servicio y la adoración a Dios, haz de cuenta te vas a meter en una máquina del tiempo de bendición. Si eres negligente con el servicio a Dios y la adoración,
vas a durar 40 años, si es que bien te va. Pero si eres diligente, máquina del tiempo, poquito tiempo, porque estás en la gloria de Dios, y en la gloria de Dios no hay tiempo, mi hermano. Dios puede bendecir cuando Él quiera, como Él quiera. No depende del tiempo ni del espacio. Esto nos puede pasar a nosotros como iglesia. Vamos a ir a un lugar intermedio tal vez, porque lo ideal para una iglesia es que tengamos un lugar propio, donde no tengamos que pagar rentas, donde tus ofrendas se puedan utilizar totalmente para evangelizar, para pagarle un sueldo a los que se dedican de día y noche, a los que están aquí. ¿Se te hace justo que hay músicos dedicados que vienen todos los días para servirte y no reciben nada? Están invirtiendo su vida. Tenemos que ser conscientes en aquellas personas que viven trabajando en la iglesia. El pueblo, las ovejas, venimos, nos nutrimos, debemos hacer la iglesia en casa, pero sales y sí, está bien. Entras en tu vida, ¿no? En tus planes, en tus negocios, en lo que Dios te tiene haciendo. Pero la gente que se dedica a la iglesia, ellos no. Por eso la Biblia dice, amen a sus líderes. No dice que los vean como superestrellas ni que los adoren. Dicen, ámenlos nada más. Porque ellos tienen necesidades. Son personas como tú, pero que han renunciado a los sueños del mundo para servirte a ti y a Dios. Tú tal vez vienes, te sientas, te vas, y a ellos, ¿qué tienen que hacer? Seguir trabajando, pensando en el próximo miércoles, el próximo domingo, que si está sucio, lo que falta, los recibos, que si alguien se enojó, en la salud de tu alma. Es una vida constante de sacrificio. Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort a su pueblo constantemente. ¿Por qué? Porque tal vez eso nos va liberando, haciendo libres en nuestro carácter. ¿Qué pasaría si nuestro carácter siempre está a gusto en su concha? Pues no nos desarrollaríamos. Nos haríamos esclavos nuevamente del pecado, ¿no es cierto? ¿De qué sirve que vengan, paguen todas mis culpas y me quedo con el mismo carácter? ¿Qué va a pasar? Voy a volver a mis mismos pecados que me hicieron esclavo. Si todo cambia, pero tú no cambias, nada cambia. ¿Se entendió? ¿O lo digo diferente? Lo puedo decir diferente. Si nada cambia, pero tú cambias, todo cambia. Por eso Dios nos mueve, nos saca de nuestra zona de confort. No porque es un papá que nos gusta, que le gusta molestarnos, no. Es un papá que quiere que nuestro corazón madure, que crezcamos en carácter. Eso solamente va a suceder cuando crezca nuestro carácter. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, algunos lo tomaron bien, los inmaduros se empezaron a quejar. No, pues allá en Egipto estábamos mejor. Eso va a pasar aquí, garantizado. Nuestra carne. Cuando vayamos a donde vayamos, vamos a decir, allá estaba más bonito, allá estaba mejor. Es la carne. Es normal. Por eso a todos les pedimos que se involucraran en esta decisión, que todos oráramos. Hoy alegremente podemos decir que estamos obedeciendo a Dios y sabemos que a donde Él nos lleve va a estar mejor, aunque la carne tienda a pensar lo contrario. Tercer patrón que vemos en la Biblia. Ya dijimos el primero, Dios nos libera por su gracia. Segundo, Dios nos da instrucciones específicas para servirlo y adorarlo. Dios nos saca de nuestra zona de confort. Patrón número 3, el pueblo empieza a ser negligente con estas instrucciones y empieza a creer que solo los líderes son los que tienen la responsabilidad de adorar a Dios. Esto le pasó a Moisés, el gran líder Moisés. ¿Le va a pasar a pastores de carne y hueso normales? Sí. Sí.
pero depende de todos que no pase tanto. Y que todos hagamos la voluntad de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Fíjense qué es lo peligroso de qué pasa cuando somos negligentes con estas cosas que Dios nos da. Éxodo 3, un poquito más adelante. Cuando Moisés estaba con el Señor, recibiendo instrucciones, el pueblo rápidamente empieza a llegar un espíritu de murmuración. Empezamos a murmurar de nuestros líderes por cosas que no son pecado. Porque lamentablemente la cultura del mundo la metemos a la iglesia, hermanos. ¿Cuál es la cultura del mundo? La cultura que aprendemos de los artistas, en las revistas, esas de tabloides del corazón. Exaltamos a los artistas para eventualmente dispararles. Los ponemos en un pedestal. Chicharito Hernández, el mejor deportista de México. Pero en cuanto falla poquito, le disparamos, ¿no es cierto? La actriz no sé qué, la más guapa, rompió las redes con este traje de baño, pero le creció un pedacito de celulitis y la apedreamos, ¿no es cierto? Y esa cultura del mundo la queremos poner en la iglesia. Exaltamos a los pastores como si no fueran humanos, y después por cositas que ni siquiera vienen como pecado, los disparamos. Así no debe ser. Nada más hay que amarlos. Es la instrucción de la Biblia. Amarlos, y si me están dando instrucciones que vienen de Dios, obedecerlos. ¿Cómo qué instrucciones de Dios? Orar, adorar, ofrendar, perdonar. Si te están ordenando esos tus pastores, hay que obedecerlos. Porque es una instrucción que la da el pastor principal, ¿verdad? El pastor Jesús. Fíjate qué pasó en el pueblo de Israel en Éxodo. Luego el Señor le dijo, este es un poquito más adelante, Éxodo 32, esto ya lo había leído, Éxodo 32 del 1 al 2. Moisés estaba con Dios recibiendo estas instrucciones de cómo adorarlo. Pero los israelitas estos vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte. ¿Alguien ha visto en la Biblia un versículo donde tardar sea un pecado? No, ¿verdad? No. Los israelitas se empezaron a ofender por algo que no era pecado. Escrupulosos. Seguro estos eran los más santurrones. Se ofendieron con Moisés. ¿Cómo es posible que se tarde tanto? Disfrazados de espiritualidad, escrúpulos, empezaron a murmurar en contra de Moisés. Cierto día los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte. Se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, la impaciencia de estas personas hizo lo que te hemos dicho que es el protocolo para el chisme. En vez de ir con tu líder, si tienes alguna duda, reclamo, pregunta, vas con el cercano al líder. No me atrevo a ir con el líder, voy a ir con el que está al ladito del líder. ¿Para qué le diga? Eso es malvado, torcido. Esa actitud, ese chisme, ese murmullo, viene del infierno, mis hermanos. Por eso tenemos que ser inteligentes. ¿Qué hubiera pasado si hubieran ido con Moisés? Otra cosa. Pero van con Aarón, y Aarón se echó para abajo. Se dejó influenciar por la falta de fe de ellos. Le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, ya lo tratan de tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Wow. Y tú dices, bueno, yo nunca voy a pedirle a un líder de aquí que me haga un Dios, ¿no?
un becerro de oro. Pues no, lo vemos muy lejos, pero en otras palabras, este becerro tipifica los ídolos. ¿Qué viene siendo un ídolo? Cualquier cosa que no sea Dios, que ocupa el lugar de Dios, pero fíjate lo tremendo. Reemplazamos a Dios con esa cosa, esperando que esa cosa supla nuestras necesidades. Eso se llama paganismo. Por ejemplo, estoy hablando cosas muy acá, lo voy a aterrizar. El paganismo es, voy a darle una ofrenda al cielo para que llueva. Eso es paganismo. No, mi ofrenda es a Dios para que me bendiga, ¿sí? Eso es paganismo. Por eso muchos de los pueblos antiguos practicaban el paganismo, porque no adoraban al Creador, adoraban a la criatura, esperando que esta criatura, esta cosa creada, los bendijera. Por ejemplo, los que dicen gracias a la vida. Oye, espérame, eso es paganismo, porque la vida es una creación de Dios. Gracias a Dios. Eso es correcto. Gracias a Dios, que creó la vida. Entonces, muchas veces empezamos a ser personas paganas con la etiqueta de cristiano. No voy a ir a la oración, me voy a quedar a ver Netflix. No voy a ofrendar, voy a trabajar, pensando que el trabajo te va a proveer. Eso es paganismo. Entonces no estamos tan diferentes a ellos, ¿verdad? Ellos tal vez adoraban a un becerro de oro, nosotros adoramos otras cosas de plástico, de cristal. Aarón les respondió, Aarón contaminado por la falta de fe. ¿Qué quiere decir? Que como ovejas nuestra falta de fe puede afectar a nuestros líderes y pastores. No debe ser así. Por eso, la vez pasada aprendimos que hay que obedecerlos para que trabajen contentos. Y aquí estos estaban haciendo lo contrario, ¿verdad? Abrumándolos con ideas que en realidad eran simplemente falta de fe. Aarón les respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Aarón cedió y ya sabemos lo que hizo, ¿no? Con todo ese oro. Entonces tenemos que ir aprendiendo que la incredulidad y el murmullo en la iglesia afecta, y te afecta a ti principalmente. Porque un camino de bendición de 40 días se convirtió en 40 años. ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿A la velocidad de qué? ¿De la falta de fe? ¿Con consecuencias? ¿40 años? ¿O rápido? Pero para que suceda rápido, mis hermanos, no es una transacción monetaria, es algo de corazón. Se requiere un pueblo que quiera adorar a Dios. Nada más que quiera adorar a Dios, no que tenga que adorar a Dios para ser bendecido. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, alguien que diga, ok, de ahora en adelante voy a adorar a Dios para que me bendiga. No, ya estás mal. No va a pasar y ahí te vas a quedar 40 años. Porque lo que quieres es las criaturas. Sigue siendo un pagano. Quieres adorar a Dios para tener cosas. Sigues adorando a la creación. Lo que necesitamos es, quiero adorar a Dios, punto. Quiero adorar a Dios para que me consiga cosas, eso es paganismo. Pero si hacemos nuestra ecuación, quiero adorar a Dios, estamos en el camino correcto. Y eso tendría implicaciones prácticas, como que llegar temprano a la adoración musical. Que leas tu Biblia. Que cuando esté en la adoración musical te concentres en Dios. ¿Sabías que Dios te dio una capacidad de concentrarte? Él quiere que tú la masteres, que tú la domines. Y en la adoración musical, que tú dirijas tus pensamientos a Cristo, no a otras cosas. Eso va a ser una gran diferencia.
entonces nos damos cuenta que toda la iglesia, el propósito de la iglesia no es diferente al propósito que tenía Dios cuando sacó al pueblo de Israel. ¿Para qué lo sacó? Para que lo sirvamos y lo adoremos. Miren, esto es parte de otro sermón, pero se los voy a ir adelantando, porque todavía falta. Ya cuando hablemos de las misiones y de la obra misionera, muchas veces decimos y estamos acostumbrados que la adoración prepara el corazón para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo dicen nuestros líderes de alabanza, y está bien, porque sí es cierto. Pero hay una cosa más cierta todavía. La palabra de Dios nos prepara para la adoración. El propósito final de la predicación es que adoremos. Ese es el propósito final. De hecho, los misioneros existen para que exista adoración. Si todo el mundo adorara, no habría necesidad que existieran misioneros. ¿Ok? Cuando estemos allá con Dios en el paraíso, ya no va a haber necesidad de predicarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar adorando. Como iglesia tenemos que entender el propósito final y máximo de la iglesia es que estemos en adoración. Sí, compartir la palabra es muy importante, pero la palabra es un medio para llevarnos a la adoración. La palabra nos muestra la hermosura y la santidad de Cristo, sus obras, su grandeza. Pero ¿de qué nos sirve tener teología, verla, conocer la palabra, pero no adoro? No nos sirve de nada. De nada sirve tener una teología correcta si nunca oro. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y eso es lo que deseamos para ti, que tengas vida abundante. Si se fijan, lo único que Moisés enseñaba al pueblo de Dios era cómo adorar a Dios. Era su trabajo. Compartir con ellos las órdenes que Dios les dio para la adoración. Para ellos era más difícil que para nosotros, créanme. Eran muchas leyes. El propósito de estas leyes era mostrar de una manera gráfica y práctica lo difícil que es alcanzar la santidad. De hecho, es imposible. Ahora nosotros, que todo esto ha sido desdoblado y que Cristo ha muerto en la cruz, ya no tenemos que cumplir con esas leyes de Moisés. Ahora tenemos acceso a la adoración, ya sin necesidad de tener el tabernáculo, los sacrificios de sangre y tantas ordenanzas. Ahora tenemos acceso al trono de gracia, mis hermanos. Hay que llegar temprano. Quien va a ser bendecido eres tú. Ese es el corazón de los pastores, que tú seas bendecido. Ese es el propósito por el cual existen pastores, para cuidar a las ovejas, para que tú estés bien. No es molestarte, no es caerte mal, decirte que tienes que llegar temprano. No, yo no gano nada con que llegues temprano. Eres tú quien va a ser bendecido si entiendes la importancia de adorar a Dios. Eres tú quien va a ser bendecido. Los charlatanes como Datán, esta persona, este caudillo que fue el que incentivó a que hicieran el becerro de oro, siempre te van a ofrecer atajos a cambio de dinero. Siempre te van a decir cómo cambiar a tu esposo golpeador en 2 semanas, cómo dejar ese vicio en 3 pasos, cómo hacer que tu hijo se convierta en 6 simples días. Miren, mis hermanos, la salvación es por gracia, por fe, pero de algo que no nos vamos a salvar es que esta fe sea confirmada. ¿Y cómo se confirma la fe? ¿A qué me quiero referir con que sea confirmada? Simplemente que ver
que sea auténtica. Y ese proceso de ver si es auténtica es a través de la paciencia. De la paciencia. Todos podemos decir que tenemos fe, pero ¿cómo sabemos que esa fe es verdadera? A través de la paciencia. ¿Y cómo se demuestra que tenemos paciencia? Una persona que sigue adorando a Dios, confiando en Dios, aun cuando las circunstancias no cambian. Yo sigo adorando a Dios aun cuando no me he curado, aun cuando este cáncer no se va. Eso no quiere decir que te estás salvando por tu obra. Quiere decir que tu fe es auténtica. Yo sigo adorando aun cuando mis hijos están en el mundo perdidos en drogas o lo que tú quieras. Eso confirma que tu fe es auténtica. Yo sigo congregándome aun cuando mi esposo no deja su estilo de vida destructivo. Los apóstoles siguieron predicando aun cuando tuvieron que morir como mártires. Nosotros estaremos dispuestos a ir a un templo que tal vez nos quede 5 minutos más lejos. ¿Quién sabe? Si la fe no es auténtica, pues tal vez no, ¿verdad? Va a ser, qué lejos. Qué inconveniente. La paciencia es lo que va a demostrar si nuestra fe es auténtica. ¿Qué me dices de Josué? ¿Cuántos años antes de ser puesto como el segundo en el gobierno, después de ser el segundo, después de Faraón, pero cuánto tiempo duró en la cárcel? Tuvo paciencia. Es normal que nosotros tengamos que pasar por periodos de paciencia. No periodos donde tú te tengas que salvar a ti mismo, pero sí periodos donde tú tengas que confiar en Dios con paciencia, aun cuando las circunstancias no pasen. Esto es un matiz que hay que entender, ¿ok? En ese tiempo de desierto no hay que salvarnos a nosotros mismos, que es lo que mucha gente quiere hacer. Por eso deja de asistir a la iglesia y trabaja horas extras y hace lo otro y empezamos a ser personas paganas, ¿verdad? Sustituimos a Dios por cosas. No hay que salvarse a sí mismo. Lo que hay que hacer es que hay que seguir confiando en Dios. ¿Qué me dices de Job? Él tuvo paciencia en medio de la tormenta. Paciencia en medio de la tormenta. Y esa paciencia demostró que su fe en Dios era auténtica. Y eso es la iglesia, un conjunto de personas que nos animamos a seguir en la fe. Que aun cuando algunos estemos en tormentas, seguimos animándonos. Hey, mira, los de la Biblia les sucedió. También te puede suceder a ti. A mí todavía no me pasa, pero estoy en el camino. O tal vez a alguien de aquí ya le pasó. Alguien de aquí ya es un testimonio vivo de cómo Dios le salvó, le rescató en alguna área. Y tú puedes animar a otros. Hey, a mí me pasó esto. No me tuve que salvar. Dios me salvó, pero sí tuve que confiar en Él, aun cuando todo estaba perdido. Si no tenemos fe en Dios y dejamos de congregarnos, dejamos de perdonar, dejamos de ser diligentes con su adoración, vamos a volver a la esclavitud. Porque aunque lo que te dije, todo cambie, pero si tú no cambias, nada cambia. Nos podemos ir a otro país, a otra iglesia, pero si tú no cambias, tú te vas a llevar tu vida antigua te va a alcanzar. Podemos irnos a China, a París, pero si sigo con un corazón que no cree en Dios, mi vida antigua me va a alcanzar allá en París. Mi hermano, este es un llamado a que no vuelvas a la esclavitud. Este es un llamado para animarte, que así como Job una vez dijo, de oídas te había oído, pero ahora realmente te conozco, te veo.
Este es un llamado para ti. Tal vez muchos hemos escuchado de ese Dios, de cómo ha salvado a otros. Pero es momento de que tú lo conozcas en tu vida personal, de que tu vida se convierta en un testimonio de su poder, de su salvación. Tal vez no ahorita, tal vez sí, pero tenemos que permanecer constantes en la fe. Y eventualmente Él va a hacer lo que Él hace con sus hijos, salvarlos. Nada de lo que hace Satanás ni las consecuencias de tu pecado va a ser para siempre en la vida de los que confían en Dios. Nada. Si confías en Dios, Él va a llegar a rescatarte por gracia. Y eso te va a convertir a ti en un testigo. Vamos a orar y después vamos a continuar con unas cosas. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio de este Antiguo Testamento, de cómo tú estás dispuesto a salvarnos. A pesar de nuestros enemigos, a pesar de nuestros pecados, tú eres un Dios que actúa y actuará. Espíritu Santo, ven y ayúdanos a tener fe. Ayúdanos a animarnos en la fe. Ayúdanos a llamar a los que han caído en la fe, a los que se han desanimado. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo unido. No queremos estar años en el desierto divagando, con una dura cerviz, con una cabeza dura. Queremos confiar en ti, Señor, darte gloria lo antes posible, llevar mucho fruto, porque eso te da gloria y te agrada, Señor. Todo esto te lo pedimos para tu gloria, para tu honra. Bendice la vida de mis hermanos, en tu nombre, amén. Amén. No te vayas, pastor. Mira,